En la actualidad existe una necesidad muy grande por elevar la calidad de la educación en el país. Esto convierte a la práctica docente en un papel muy importante para la sociedad, en donde la observación es un elemento clave para el maestro, ya que éste se tiene que dar a la tarea de observar y entender los cambios sociales, culturales, ideológicos y sobre todo tecnológicos que la sociedad va desarrollando a lo largo del tiempo. Esto marca una gran demanda hacia los profesores en servicio de todos los niveles educativos, haciendo que estos estén dispuestos a mejorar su práctica y a valorar si sus acciones son realmente significativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y con esto saber realmente el giro que se le tendría que dar a la educación. Es conocida la importancia que ésta conlleva, pero no está de más hacer énfasis en la evolución que se tiene que hacer, ya que la educación es la fuerza del futuro. En definitiva, los docentes son los que educan en cada una de las aulas. El gran reto es analizar y rediseñar las funciones que se tienen dentro de la práctica educativa para cumplir con lo que es la responsabilidad profesional. En este documental se hace énfasis de la importancia de la observación y análisis de la práctica educativa permanente. La globalización y la modernización están creando un mundo cada vez más diverso e interconectado. Por ello se debe comprender y dominar las tecnologías y las grandes cantidades de información. Las nuevas tecnologías en herramientas digitales pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje, ayudando a recabar la información de los niños al realizar diversas actividades y con ello realizar una evaluación en base a un video, por ejemplo. De esta manera se apoyará al profesor en el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza y la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos y conectados que les permita realizar tareas de planeación didáctica y de evaluación conjunta, aplicando sus competencias y todos los recursos disponibles para mejorar sus estrategias de enseñanza por medio de la observación. Estas inmersas en las planeaciones que cada docente hace dependiendo de las necesidades que se hayan presentado en su grupo. Para que la intervención docente sea significativa, se tiene que partir desde el diagnóstico del grupo, el cual se hace a través de la observación realizada con el fin de utilizar los saberes previos de los alumnos y recurrir a los resultados para la construcción de un ambiente de aprendizaje en donde creen sus propios conocimientos. Los estudiantes aprenden a partir de lo que ya saben, por lo tanto, sus ideas previas condicionan fuertemente sus aprendizajes. Como futuras educadoras, la observación es parte fundamental al momento de hacer una planeación, ya que en base a los resultados arrojados por esta y el análisis del diagnóstico, es como se comienza a elaborar una secuencia didáctica que propiciará el desarrollo de competencias, adecuándose a las necesidades de los alumnos. En este proceso de construcción de situaciones intervienen elementos como lo son las estrategias o métodos de enseñanza de cada profesor. Estas son muy personales, pues son una forma de trabajo que se va construyendo conforme los ideales del docente, ya sea basado en experiencias o en su formación y trabajo frente al aula. Cabe destacar que es muy importante conocer el tipo de ideología del maestro, pues este influye directamente en cómo se concibe el aprendizaje y la dinámica de la enseñanza. También es importante tomar como base criterios como los marcados en la planeación didáctica en los planes y programas de la RIEP, en los que se toman en cuenta diversos escenarios a la hora de crear situaciones y ambientes de aprendizaje. Es importante partir de los intereses de los alumnos utilizando cosas cotidianas con las que los propios niños puedan aterrizar los conocimientos que se les brindan, atendiendo siempre a la diversidad y necesidades que puedan presentar el alumnado. Otro punto importante es la promoción del trabajo grupal y la diversificación de las estrategias innovadoras, tratando de que las clases siempre sean dinámicas sin caer en la monotonía. Según Salinas, la planificación no es la aplicación de una técnica o procedimiento universal establecido o reconocido fuera del aula. No es la marcha de la clase la que se adapta a la programación, sino que es la programación que se adapta al ritmo de la clase. La planificación no es pensar en lo que se debe hacer, sino pensar en lo que se puede hacer. Como último punto está la evaluación. Esta debe referirse al proceso de aprendizaje completo, debido a que depende tanto del alumno como del profesor del aula y de los demás factores del entorno, creando un conjunto de lo que debe ser evaluado
y lo que debería ser cambiado. Una premisa fundamental en el proceso de cambio es entender lo que sucede al interior de la escuela, con el fin de decidir qué acciones deben permanecer, cuáles deben ser cambiadas y cuáles eliminadas, así como plantear acciones nuevas que se podrían incluir. Para ello es importante analizar las dimensiones institucionales, debido a que éstas sirven en la observación e interpretación de lo que sucede dentro de la organización y del funcionamiento cotidiano de la escuela. A través de dichas dimensiones se puede echar un vistazo a la dinámica de la realidad educativa, desde puntos tanto institucionales como pedagógicos. La llamada dimensión pedagógica nos permite usar la observación en la práctica docente, debido a que propone la reflexión y el análisis de las prácticas con el fin de tener un buen uso tanto del tiempo dentro del aula como de los materiales, clima de trabajo y recursos de apoyo. Por otra parte, se debe considerar también la asignación de responsabilidades a los diferentes miembros de una institución, así como las comisiones entre docentes y las tareas que tenga el directivo, tomando siempre en cuenta que se favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de que puedan adecuarse para estar en una constante mejora sin dejar de lado la inclusión social, tanto de los padres de familia como de la comunidad en donde está inmersa la escuela. Conviene mantener informados a los padres de familia de los conocimientos, debilidades, incluso ausencias que manifiestan sus hijos para apoyar corresponsablemente la formación integral de ellos. Lo mencionado anteriormente es parte del todo educativo, ya que con esto se focalizan los quehaceres educativos de cada protagonista. Asimismo, se debe identificar que tanto los profesores ya formados como los profesores en formación poseen concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza que no corresponden con las teorías del aprendizaje que estudian actualmente, pues las necesidades han ido cambiando, dejando a profesores con prácticas arraigadas con la creencia de que la educación es un recurso que emplea la sociedad para controlar la conducta humana, poniendo al alumno como un sujeto cuyo aprendizaje escolar puede ser arreglado o rearreglado incluso desde lo exterior, usando como metodología la enseñanza programada para convertirla en una técnica sistemática donde el alumno no debe cometer errores. Sin embargo, también existen docentes que se han ido adaptando con el propósito de desarrollar en el niño un pensamiento independiente y una imagen positiva de sí mismo, creándole actitudes de cooperación social y responsabilidad moral, así como la conciencia y apreciación de las personas, cosas y hechos del ambiente. Por otro lado, según Luchetti, para una partida eficaz del conocimiento, el docente debe identificar las condiciones educacionales en que se encuentran los educandos. Es preciso que el maestro estudie cuidadosamente las condiciones en que los alumnos se encuentran al iniciar el curso, partiendo de estos conocimientos para crear situaciones didácticas favorables sin dejar de lado las herramientas y los problemas a los que se podría enfrentar al aplicar alguna secuencia didáctica. Por ejemplo, los aprendizajes geométricos. Estos están directamente vinculados a las formas geométricas, líneas, figuras y cuerpos en el nivel inicial, las cuales están basadas en la percepción, pero no relacionadas con las características. Esto significa que si bien un niño es capaz de reconocer el dibujo de un cuadrado, si se le pregunta cómo sabe que ese dibujo representa un cuadrado, seguramente contestará, porque sí, porque es un cuadrado. Entonces, este niño reconoce el cuadrado globalmente, sin acceder necesariamente a las propiedades que lo caracterizan. Se puede decir entonces que él ve el cuadrado, pero no ve los ángulos rectos, los lados iguales, ni las diagonales que se cortan perpendicularmente en el punto medio. Partiendo de esto, se puede decir que las principales problemáticas en la geometría no es el reconocer o no las figuras geométricas, sino las características que las constituyen y su relación con el entorno. Es por eso que surge la necesidad de su conocimiento. He aquí la importancia de que la educadora utilice la observación para poder identificar este tipo de problemas y enfrentarlos implementando soluciones adecuadas, tratando también de que el alumno comience a adquirir un conocimiento científico e incluso un pensamiento,
apropiándose de los conceptos correctos. Un método muy efectivo para la apropiación de nociones es saber que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar. Por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Por consiguiente, los conceptos espontáneos se adquieren de acuerdo a los estilos de vida y contextos donde el uso de estas concepciones no son voluntarias, ya que el niño conoce las palabras pero no conoce su significado. Por otro lado, los conceptos científicos pueden ser percepciones de carácter consciente y voluntario, es decir, que tomen sentido y significado al momento de usarlos. Una forma razonada para aprender un concepto científico es por medio de la imitación. Por eso es importante que la educadora tenga una buena comunicación lingüística, ya que es una herramienta para satisfacer y complementar las actividades que se llevan a cabo con los alumnos. Es una manera de transmitir conocimientos y de compartir experiencias que lo lleven a adquirir estas competencias. En la formación de futuras educadoras, el programa de prácticas sociales del lenguaje marca que se tienen que analizar diversas situaciones problemáticas para indicar la importancia que tiene la interacción con textos orales y escritos, así como también la importancia de adquirir una mayor confianza al utilizar el lenguaje, no solo en su contexto escolar, sino también en lo social y familiar, permitiéndole expresar y compartir emociones, conocimientos, incluso experiencias. En conclusión, es importante tomar la observación en el aula como uno de los instrumentos de formación permanente, ya que es uno de los más eficaces para establecer un vínculo entre la teoría, el método didáctico y el proceso enseñanza-aprendizaje. Aprender a observar y analizar es una de las competencias más relevantes de la formación profesional como docentes. Dicha competencia se va desarrollando desde el primer semestre de formación, al presenciar las primeras experiencias dentro del medio de trabajo al cual deben familiarizarse. Claro, surgen dudas e inquietudes, las cuales a lo largo del camino tendrán una respuesta. Los conocimientos adquiridos en el aula son una herramienta indispensable para el quehacer educativo, ya que el observar se inicia al análisis de los conocimientos, habilidades y actitudes que integran la competencia didáctica del maestro, así como sus formas de expresión e interacción en el ámbito escolar.